Qué peliculón es este, ¿eh? El Guateque de Peter Sellers. Estoy seguro que muchos de vosotros la tenéis como película de cabecera. En este programa que va a dar comienzo en un segundo, vamos a hacer dos tapas que ya le hubiera gustado tener a Peter Sellers en esta fiesta maravillosa. Hubiera estado pegado a la puerta de la cocina y no la hubiera liado parda como la lía en este telefilme, que es un auténtico despiporre. En un segundo arranca una nueva edición de Robin Hood, atracón a mano armada. ¡Viva Rusia! Y viva Peter Sellers. Bienvenidos a Robin Hood, atracón a mano armada. Antes os he hablado de este peliculón, qué peliculón, ¿eh? El Guateque de Peter Sellers. Sabéis que en este telefilm, desde que entra Peter Sellers por la puerta en esa fiesta en Hollywood, la verdad que se dedica, bueno, pues a liar la parda. Estoy seguro que si en esta fiesta, como os he dicho antes, hubieran servido lo que nos gusta comer en los cócteles de las bodas o de las recepciones, cuando uno va a una recepción de esas y de repente le sacan, ve que hay un cortador de jamón, ve que sirven merluza rebozada, ven que sirven calamares, que sirven croquetas, que sirven cosas reconocibles, la verdad que no puede sentirse más feliz, porque cuando uno va a un festejo de esos y lo que sacan son piruetas cristalizadas y cosas que no hay Dios que meta el diente porque al final son marcianadas, la verdad que le da un bajón del copón de Aviñón. Así que en este programa lo que vamos a sugeriros es dos tapas, dos pinchos que son los que a todo el mundo le apetece encontrarse en un cóctel o en una recepción. Mejillones aliñados, joder, cuando aparecen mejillones por la puerta, a todo Dios se le ilumina la existencia. Y luego, sobre todo, vamos a hacer las grandiosas croquetas de marisco de Robin Hood. Croquetas que tienen entre sus ingredientes nada más y nada menos que el changurro, los calamares, los langostinos. Y vais a ver que es una bechamel distinguida, con un color distinto porque tiene un color rojizo maravilloso y sobre todo con un sabor fundente y aterciopelado, con ese crocante del pan rallado. Salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y vuestros guateques debajo de la sobaquera y decir a todo Cristo que empieza Robin Hood, atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os sentáis, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, cogéis papel y boli, cogéis también un cubata o un cafelito o lo que sea y tomáis buena nota de lo que va a pasar, porque os aseguro que en el programa de hoy vamos y vais a triunfar con los mejillones aliñados en vinagreta y sobre todo con esas croquetas de marisco. ¡Viva Rusia! Robin Hood. Aquí estamos, para cocinaros esos, mejillones en vinagreta. La verdad que es un producto que a mí me encanta, entre otras cosas, porque sabéis que soy de mediao gallego y si hay un producto, pues que define al gallego, yo creo que es el mejillón. Un mejillón que además, afortunadamente, está inundando todas las cocinas y todos los mercados del mundo, porque me consta, pues que la pesquería de mejillón gallego ahora mismo está, pues por todos los países, por todos los mercados. No va a París, va a Londres y se encuentran los mejillones gallegos allá por donde va. Y la verdad que no me extraña porque yo creo que es uno de los más sabrosos que conozco, por lo menos. Son carnosos, son gordos, son muy sabrosos y al final cogen todo el gusto, pues de esas rías maravillosas que hay en Galicia. En este caso, veis que el mejillón está bien limpio, le hemos quitado, pues todas esas lapas que suele tener pegadas, todas esas especies de corales, esos pelillos que le suelen salir, que muchas veces os hemos dicho en el programa que es importante cuando limpiáis mejillones, que esto es un buen truco, que cuando quitáis esa pelusilla que le sale de dentro, en vez de tirar hacia la zona redonda, hay que tirar siempre hacia la zona de la punta, hacia la punta del mejillón. Eso es importante, porque si tiráis hacia abajo, hacia la zona redonda, el mejillón se desgarra por dentro y sin embargo, si tiráis hacia arriba, hacia la zona puntiaguda, ese mejillón luego cuando se abre al vapor en la cazuela queda perfectamente inmaculado y sobre todo queda entero en vez de quedar desgarrado. Vamos a hacer, como os hemos dicho, los mejillones en vinagreta. Hemos hecho muchas recetas de mejillones, nos encantan en lata. Cuando uno llega a casa un poco manga, se sienta ahí y abre esos mejillones en lata de la despensa a las 4 de la mañana. Yo creo que es uno de los momentos más felices del día. Y sobre todo, cocinar mejillón fresco porque es barato y porque se pueden hacer recetas tan suculentas como esta. Primero lo que vamos a hacer es abrirlo con un chorretón generoso de aceite de oliva. Vamos a añadir 4 dientes de ajo con su pellejo. Vamos a añadir también unas chalotas cortadas en tiras bien finas. Esto, si queréis, podéis obviarlo, pero yo lo voy a hacer, entre otras cosas, porque el jugo de mejillón, que os he dicho muchas veces que es uno de los jugos más sabrosos que se pueden utilizar en cocina junto al jugo de berberechos. El jugo que provoca el berberecho en la cazuela también es un jugo muy sabroso. Como os digo, vamos a enriquecer este jugo porque luego en la segunda parte, esas croquetas de marisco, además de llevar su consabida leche para hacer la bechamel, llevarán
Bueno, pues todo jugo que suelta el mejillón. Y así, este plato nos enriquecerá esas croquetas que vamos a hacer en segundo término. Porque fijaros que el mejillón se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? A la crema, qué rico. Los clásicos tigres de toda la vida también, qué sabrosos. Yo creo que hay un ingrediente fundamental también para esos sofritos que se hacen con los mejillones, que es el pimentón, bendito pimentón, cuando se añade a un sofrito de tomate. Y es verdad que esas salsas bien picantes y bien bravas son estupendas para, bueno, pues para hacer los mejillones. Y sabéis que el mejillón además se puede servir con pasta, se pueden hacer sopas riquísimas, se pueden hacer arroces fabulosos. Y como os he dicho, sobre todo lo que hacen es soltar en el fondo de la olla un jugo yodado riquísimo. Le vamos a dar un punto picante. Sabéis que me encanta el picante. Al que no le guste el picante, bueno, pues que prescinda de él. Pero Zubia es verdad que nos pone a huevo estas pulpas, en este caso de guindilla picante. Y yo creo que añadir una cucharadita sopera a este sofrito le va a dar color al fondo y el jugo de mejillón va a tener, bueno, pues un tono encarnado bien chulo y luego sobre todo le va a dar picante. Y yo creo que al final el picante, por lo menos a mí me encanta. Así que el que no le guste, como os he dicho, que prescinda de esa pulpa de guindilla picante. Unas vueltitas para que coja un poco de color. Y lo que vamos a hacer sobre este fondo es añadir el mejillón gallego, que como os he dicho está limpio. Esto es sobre un santiamén, ¿eh? Y luego vamos a añadir aquí en el fondo, ya viene el picante, un buen chorro de Noailles Prat, que sabéis que es un vermú que a mí me gusta, que hemos utilizado muchas veces y que me encanta utilizar, sobre todo cuando hay productos marinos, cuando hacemos sopas de pescado, cuando hacemos bullabesas, cuando hacemos este tipo de historias de abrir unos mejillones, unos berberechos, cuando hacemos unas buenas almejas en una salsa un poco especial. La verdad que es un lujo utilizar este vermú, que es Noailles, que podéis sustituir por un vermú blanco tradicional, que en el caso particular de este producto que he utilizado, sabéis, porque alguna vez lo hemos dicho, que son, bueno, pues vinos añejados con hierbas sobre todo, que al final lo que se hace es que esas barricas, bueno, pues maduren a la intemperie. En la zona de Marsella y por ahí suele haber unas bodegas y las barricas, en vez de estar dentro de los toneles, en vez de estar dentro de los edificios, dentro de las bodegas, están a la intemperie. Le da el sol, le da la lluvia, le da el viento y al final esos vinos maduran dentro de las barricas y le dan un gusto muy particular que por lo menos a mí me encanta. Tengo aquí este bol, porque en un segundo, cuando se hagan estos mejillones, lo que haremos será retirarlos rápidamente, sobre todo para que no queden cauchosos. Sabéis que este tipo de productos es importante que no recuezan, para que al final queden fundentes, queden jugosos y en ningún caso nos quede un mejillón demasiado correoso. Vamos a añadir aceite de oliva en esta sartén, porque vamos a hacer una vinagreta muy especial. Cebollita bien picada, que vamos a sazonar, y pimentar. Y al contrario de las típicas vinagretas en las que se emplean todos los ingredientes en crudo, a mí me parece que en esta receta la cebollita picada y el ajo han de estar ligeramente pochados, para matarles un poco el gusto a crudo. Sabéis que es otro truco que hemos empleado mucho en el programa, que cuando utilizamos una cebollita o una chalota para alinear una ensalada, muchas veces os he dicho que es interesante cortarla en tiras o picarla lo que queráis y a través de un colador en el grifo de la fregadera lavarla bien y luego secarla con un paño y entonces sí en crudo utilizarla en la ensalada. Exactamente lo mismo vamos a hacer con esta chalota y con esta cebolla, lo que pasa es que en vez de lavarla, lo que vamos a hacer es pocharla en aceite de oliva para darle un poco ese gusto de sofrito, para matarle el gusto a crudo, que en una vinagreta a mí me parece como demasiado agresivo, y el resto de ingredientes, que son el pimiento del piquillo picado, el pimiento verde picado, el vinagre de Jerez, las anchoas en salazón y la cáscara de limón, lo que haremos será añadirlo en crudo. ¿Veis que esto va piano piano? En un minuto más o menos, estos mejillones estarán abiertos. Y como os digo, esto es un buen truco, porque la vinagreta coge un gustito como apochado. Es cuestión de 2 minutos, ¿eh? Le matamos ese gusto a crudo y luego cuando comemos el mejillón con la cáscara, porque le respetaremos la cáscara, uno se come un mejillón y se come 2, y se come 3, y se come 4 y no puede parar de comer, porque la vinagreta es muy sabrosa y es verdad que además, unida a ese mejillón recién cocido y caliente, bueno, pues se obtiene una de las tapas que a mí más me gustan.
por ejemplo, junto también a la tortilla de patata. Queremos hablar de la tortilla de patata, pero que yo creo que es una de las grandes recetas del recetario universal, la tortilla de patata. Si no hubiera tortilla de patata, yo creo que seríamos bastante infelices. Habéis visto, ¿eh? Esta cebolleta está suficientemente pochada. Y lo que vamos a hacer es sacar de esta lata unas anchoas en aceite. A mí qué aperitivo es esto, ¿eh? Así mismo sobre un pan con un poco de huevo duro cortado en rodajas, con un poco de mahonesa, o la típica banderilla de toda la vida con la gamba cocida, con aceituna en la punta, para meter en las ensaladas mixtas. Joder, yo creo que esto es un producto también insustituible, la anchoa en salazón. Vamos a sacar otras dos más y les vamos a picar con un cuchillo sobre la tabla. ¿Veis que esto ya está suficientemente abierto ya? Lo que vamos a hacer es escurrirlo a este bol. ¿Ya veis qué pinta tiene esto? ¿Veis? El mejillón está abierto. Y como os digo, fijaros, fijaros qué pinta tiene esto. Meter aquí la cámara, porque esta es la verdadera pornografía de este programa. No podemos sacar otro tipo de pornografía más que la de los productos. Y estos mejillones abiertos, la verdad que son un auténtico y escándalo. Fijaros estas carnes que son súper suculentas. Y luego, sobre todo, lo que os he dicho antes. Aquí en el fondo se adivina un jugo que vamos a colar y que vamos a utilizar para hacer en segundo término unas croquetas. Fijaros, esto es, bueno, un auténtico elixir este jugo. Vamos a dejar aquí en una esquina, no hace falta que lo reduzcamos más. Lo colaremos y en un segundo lo utilizaremos. Y como veis, de este mejillón lo mismo, fijaros, Fijaros que, joder, qué músculo tiene, qué muslamen tiene este mejillón más maravilloso. Los vamos a limpiar todos de esta forma, porque luego en el último momento lo que haremos será añadir esa vinagreta, que lleva anchoa en salazón, que vamos a picar. Y el resto de ingredientes en frío. La anchoa también le da su puntito, Hemos añadido antes sal a los mejillones, pero prudentemente, porque daros cuenta que el mejillón tiene su punto de sal y daros cuenta que esta anchoa va a sazonar perfectamente nuestra vinagreta sin necesidad de añadir mucha sal. Vamos a añadir aquí un golpe de vinagre de Jerez, que podemos añadir así en crudo, o también podríamos haber añadido a la cebollita mientras se pochaba. Vamos a añadir el pimiento del piquillo cortado en dados, del grosor que queráis. Y el pimiento verde, que a mí me gusta crudo. Si queréis también lo podéis pochar. Pero el pimiento verde así también crudo, además recién cortado, está bien sabroso. Vamos a mezclar esto. Fijaros qué buena pinta tiene, Y además la historia es que al no haber pochado el pimiento verde mantiene todo, sobre todo su tersura, y luego mantiene también su color. Os he dicho antes, si queréis, a que no le guste el sabor del pimiento verde, lo que hace es pochar. Y luego, lógicamente, también variar los ingredientes en función de vuestros gustos, Yo voy a añadir también un poco de cáscara de limón, que además, como este fondo está un poco templado, en el momento en el que esa cáscara de limón entra en contacto con la vinagreta, desarrolla todavía muchísimo más su sabor. No os olvidéis que tenemos que limpiar los cítricos cuando los utilizamos, para hacer un gin tonic o para hacer unas natillas o lo que fuera, porque les suelen dar ceras y todas estas historias, y es interesante que los lavemos bien, para que no nos comamos, bueno, pues todos esos productos que le ponen para que los cítricos llamen la atención en el supermercado. Vamos a añadir también un poco de de zumo de limón. Si queda alguna pepita tampoco os pasa nada. Ya sabéis que lo que se come se caga, no pasa nada. Aquí haciendo amigos en el programa. Zumo de limón. Vamos a dar una vuelta más. Fijaros qué pinta tiene mi vinagreta, no me digáis que no, Y luego, como una pequeña parte la hemos utilizado para sofreír esa cebolleta, lo que vamos a hacer es añadir el resto de aceite de oliva en crudo para hacer nuestra vinagreta. De esa forma habremos utilizado una poquita parte de un aceite de oliva virgen, que es el que empleo yo para guisar, para pochar. Y esta otra parte añadida en crudo lo que le da es el perfume y el sabor del aceite de oliva crudo, que no ha pasado por el fuego. Y fijaros qué vinagreta. Impresionante. Enriquecida con otros productos, con otras especias, con otras verduras, metiendo, por ejemplo, lardones de bacon, lo que os dé la gana. Pero esta es una básica para mojar nuestros mejillones, que habéis visto
qué musculatura tan maravillosa tienen. Imaginaos en un segundo lo que va a ser derramar esta vinagreta sobre estos muslámenes maravillosos de mejillón gallego. Eso en un segundo. Y no os olvidéis que el jugo de la cazuela hay que guardarlo, ¿eh? Esto es un tesoro que colado lo emplearemos en un pispás para hacer unas croquetas de marisco en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. Robin Food. Acordaros de no tirarme el jugo de mejillón, que lo tengo bien guardado en la nevera, porque luego va a servir para hacer la bechamel de nuestras croquetas. Y fijaros qué mejillones, fijaros qué tamaño tienen. Vamos ahora viéndolos, me estoy acordando de los mejillones de Casa Mosquito, que todo el mundo sabe que es un restaurante que está en la Plaza de la Pedra en Vigo, que yo creo que los mejores mejillones en escabeche que yo he comido en mi vida me los he comido allí en el Mosquito. Y fijaros, aquí también en el sofrito podríamos haber añadido un poco de pimentón, podríamos haber añadido un poquito de curry, lo que queráis, o si no, naturales, como yo los he hecho, con el contrapunto sabrosísimo de esas anchoas en salazón buenas, que están picadas y disimuladas dentro de la vinagreta, y al final se trata, bueno, pues de esto, de rellenar las conchas, de que la vinagreta se empape bien con el mejillón, que al final por todos estos huecos le entre todo el saborazo a estos mejillones gallegos. ¡Viva Galicia! Y antes os lo he dicho, el mejillón admite muchísimas recetas. Nos hartaremos de guisar mejillones, de hacerlos y sobre todo de disfrutarlos. Platazo, Disfrutando como un mono aquí, estoy encantado. Bien de jugo. Sobre todo para que cuando uno, llega a la boda todo así, todo elegante, con la camisa recién planchada, dando corbata y todas estas historias, que suele ser lo típico. Le acercan una bandeja de esta maravilla, se la acerca a la boca y ya taca, primera chorrotada, maravillosa. Hay que fastidiar la boda a todo pichichi con este tipo de productos. Cuando uno coge una piruleta cristalizada no se mancha. Pero cuando mete las manos en la masa, en maravillas como estas, disfruta como un auténtico caimán. Y luego sobre todo se reencuentra con esas tapas y con esos pinchos que nos gustan absolutamente a todo el mundo. Un poco de perejil picado, un golpe de pimienta molida. Y fijaros qué mejillones a la vinagreta nos acabamos de marcar. Impresionante. ¡Viva Rusia! En un segundo, con ese jugo de mejillones, haremos unas croquetas de marisco en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. Joder. Bueno, aquí estamos, Estamos con una pequeña parte de la primera receta, porque acordaros que hemos dicho que tenemos aquí el jugo de mejillón. Fijaros qué color tan precioso tiene este jugo de mejillón. Sobre todo tiene muchísimo sabor. Además tengo leche, que la tengo ya hervida, ha hervido, la tengo ya aquí quieta, leche con nata. Voy a añadirle un poquito de sal a esta bechamel, a esta leche y a esta nata, un poquito de sal. Luego aquí tengo un sauté porque vamos a hacer una especie como de picadillo y aquí vamos a hacer una bechamel. Entonces, para hacer ese picadillo de nuestras croquetas de marisco hace falta aceite de oliva y fijaros, los ingredientes son cebolleta picada, cortada muy muy finita, pimiento verde también cortado muy muy fino y ajo. Ajo también bien picado, Esta va a ser la verdura de nuestro sofrito, que añadiremos a una bechamel que en un segundo vamos a resolver aquí. Porque estamos haciendo, señoras y señores, en el culo tengo flores y en el nabo caracoles, croquetas de marisco. Impresionante. ¿Veis que está un poquito seco el fondo? Vamos a añadir un poco de aceite de oliva. Sin pasarnos, pero que haya siempre materia grasa en el fondo para que las verduras no se nos agarren y no se nos carbonicen. Hace falta que sofrían. Importante. Aparte de esta verdura, que está aquí sofriéndose a fuego muy muy suave, tenemos langostinos picados, habéis visto, langostinos tigres de nuestros amigos de Bonamare. Carlos Iglesias, auténtico campeón con sus tiendas en Portugalete y en Bilbao. Bien pelado, las cáscaras de los langostinos tigre, importante, tanto las colas, las cabezas y toda esta historia que tienen los corales maravillosos dentro. Lo que hay que hacer es meterlos en una bolsa de congelación en la nevera, porque nos valdrán para hacer americanas, sopas de pescado y todas estas historias. Y las colas, después de quitarles el intestino, lo que he hecho es picarlas, hacer un picadillo muy muy fino.
Exactamente lo mismo con calamar de Bonamare también, que lo tengo aquí. Los he limpiado bien, le he quitado la pluma, le he quitado el intestino y tanto tentáculos como cuerpos picados muy finos, porque esto formará parte de nuestro relleno o de nuestro tropezón para la croqueta. Además, un poco de manzanilla, salsa de tomate, pulpa de pimiento choricero de nuestros amigos de Zubia. Luego aquí tengo unas petacas, unos changurros que también he cocido y he pelado. Estamos en plan millonetis hoy y vamos a hacer unas croquetas de marisco dottore. Pero si andamos un poco justos de pasta, lo que hay que hacer es utilizar, por ejemplo, un buen surimi. Que se puede utilizar un buen surimi bien picado o no añadir nada. Sabéis también que encontráis este tipo de picadillos congelado a muy buen precio. Y es importante, yo creo, que encontrarse las hebras de una buena centolla, de una buena petaca o de un buen changurro dentro, bueno, pues de estas croquetas. Y además vamos a utilizar mantequilla y harina para hacer un rush y para hacer nuestra bechamel. ¿Habéis visto? Una vez que ya tenemos más o menos pochado nuestra verdura, lo que hacemos es añadir nuestro chipirón picado. Y vamos a subir un poco el fuego porque daros cuenta que en cuanto añadimos el chipirón picado, lo que hace es soltar bastante agua. A pesar de que estos chipirones son de muy buena calidad y van a soltar, como vais a ver, muy poco jugo. Y lo que hace falta es que muy rápidamente empiecen a tostarse y empiecen a soltar, bueno, pues todo ese gustazo del chipirón salteado, que yo creo que también es un olor que define muchísimo a los vascos. Esa cocina de pescado, esa cocina de chipirones, de sepias, de merluza, de bonito, de atún. Yo creo que cuando cualquiera de los vascos que andamos por el mundo, en cuanto vamos a otra cultura y de repente nos encontramos en Singapur o en Tailandia o lo que fuera y vemos cómo alguien echa unos calamares a una sartén con aceite caliente, yo creo que ese olor, que es muy característico, al final nos hace girar la cabeza, porque nos recuerda a esa cocina tan fundamental, que es lo que está pasando ahora mismo aquí. Fijaros, no suelta absolutamente nada de agua. Vamos a arrancarnos también con nuestra bechamel. Vamos a añadir mantequilla al fondo de una cazuela y la vamos a derretir. Podríamos hacer todo en uno, pero lo vamos a hacer separado porque vamos a hacer las croquetas bien hechas, como han de hacerse. Digo todo junto, que podríamos iniciar este mismo sofrito en el fondo de esta cazuela y cuando tuviéramos el sofrito, arrancarnos ya con la harina, añadiendo la leche y hacer la croqueta todo de golpe en una cazuela. Pero yo creo que queda mucho más fino y va a quedar muchísimo más sabroso si por un lado estofamos nuestros tropezones y por otro lado hacemos nuestra masa bechamel. Y luego las integramos las dos, lo vais a ver. Una vez que este chipirón, como veis, que no ha soltado nada de agua porque es de excelente calidad, está bien sofrito, lo que hacemos es añadir el langostino. Vamos a hacer lo mismo, subir un poco el fuego y dejar que este langostino también se dore. Vamos a añadir un poquito de materia grasa en el fondo, que veis que se ha secado. Unas goticas de aceite de oliva. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir nuestra harina. Ojo con el fuego, fuego suave, que la mantequilla tampoco coja temperatura de fritura, y lo que hacemos es añadir nuestra harina para hacer, bueno, pues lo que los cocineros llamamos un rush, que es la base de cualquier croqueta que se precie, ya habéis visto. Fuego suave, que no coja tampoco mucha coloración el rush. De 0 a 12 lo tengo en un 5, porque como os digo, no interesa que este rush coja temperatura. Si el fuego está muy alto, el rush tiende a tostarse. Y es importante que tampoco se tueste demasiado, sobre todo porque el sabor a esta croqueta se lo va a dar esta cazuela que tengo aquí con estos tropezones impresionantes. Fijaros, pues sale aquí un olor que se te va a la olla. Impresionante. Hemos hablado de muchas croquetas que nos gustan, pero hay una en particular que a mí me encanta, que son las croquetas de Diartenea, que están en Lezo, que es una familia a la que yo quiero mucho. Ahí le veis a Marchel con su hacha y con su especialidad, que son las chuletillas de cordero a la parrilla y sobre todo esos croquetones impresionantes que no son de marisco pero que están riquísimos, esos croquetones de jamón. En alguna ocasión, en algún programa, os hemos hablado de nuestras croquetas favoritas, por ejemplo las de Casa Rufo en Bilbao, las que hacen nuestros amigos los Morán en Prendes, que son impresionantes. Y sobre todo estas cosas estamos ofreciendo en el programa de hoy. Fijaros, nuestro relleno va piano. Vamos a añadir el tomate. Vamos a añadir
nuestra pulpa de pimiento choricero en buena cantidad, una buena chorrotada de manzanilla. Fijaros, ¿eh? Y vamos a empezar a mojar nuestro arroz de harina y mantequilla, tanto con el jugo de mejillón, que va a ir en primer lugar. Fijaros qué saborazo le da esta historia, con toda esa grasita que le ha aportado la pulpa de guindilla que hemos añadido antes, que le va a dar también un picante muy especial. Y esta leche que está aquí, que ya ha hervido, que vamos a ir incorporando para hacer una masa bechamel. ¿Habéis visto cómo se incorpora rápido el jugo de mejillón y cómo vamos a ir vertiendo la leche bien caliente para formar nuestra salsa bechamel, ¿eh? Fijaros. Piano, para que no se vayan formando grumos. Fijaros, cómo va nuestro picadillo maravilloso. Tengo aquí el changurro, que lo vamos a añadir muy al final para que no se nos seque. Vamos a dejar que esto vaya muy suavemente reduciendo. Lo vamos a dejar de 0 a 12 más o menos en un 6. Y aquí vamos a darle cámara rápida para formar nuestra bechamel, ¿eh? Bechamel y picadillo. En un segundo, porque vamos a hacer una cámara rápida, integraremos los dos. Pero antes hace falta que esta bechamel cueza aproximadamente, yo calculo que unos 8 o 10 minutos. Y que no haya grumos, ¿eh? Fijaros, impresionante. Nuestra bechamel ha cocido ya 8 o 10 minutos. Fijaros, bien lisa, bien untuosa. Esto, el que tenga cogido el truco al robot de cocina, que hay robots de cocina que fabrican unas bechameles especiales, muy cremosas, bien batidas y con menos trabajo que a mano. Utilizáis ese utillaje, pero bueno, yo las estoy haciendo como se han hecho toda la vida. Habéis visto que la bechamel está bien fina, es fundamental, ¿eh? Y sobre todo que esté bien cocida. Entonces en este punto lo que hacemos es añadir nuestro changurro desmigado a nuestro sofrito, que ha estado también al mismo tiempo consumiéndose en el fuego. Lo mezclamos bien y este va a ser el picadillo de nuestra bechamel. Que para que no se nos seque, rápidamente lo que hacemos es añadirlo al encuentro de la maravillosa salsa bechamel bien cocida, con textura luego para poder formarla en croquetas. Y fijaros, estamos haciendo croquetas, es un momento emocionantísimo. Hemos hecho muchas en el programa, de muchos sabores y de muchos colores. Gustan a grandes y a pequeños, fijaros, Esto ya ha cocido lo suficiente, Fijaros qué color coge la bechamel. Y luego hay un elemento aquí que es fundamental, todos son fundamentales, pero uno es la manzanilla que hemos añadido, que le da un gusto muy especial. Un gusto a Andalucía. Rectificamos el sazón. Joder, esta se me metió la cabeza. La vamos a tener en el fuego 1 o 2 minutos más como mucho. Las tiramos en una bandeja y la dejamos enfriar. Y luego ya sé lo que hay que hacer. Cuando pase un día más o menos y la masa esté bien reposada y bien fría, las formamos y las freímos en un segundo en este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada, que está haciendo unas coquetas de marisco impresionantes con langostinos de nuestros amigos de Bonamare. Fijaros, impresionante. Joder, vaya croquetada. Esto sí que es la felicidad sin fin. Fijaros, croqueta de changurro pasada por huevo, perdón, por harina, por huevo y por pan rallado. Siempre os digo que para que hagan una buena coraza es muy importante que la fritura en aceite sea generosa, ya lo habéis visto. Bien de aceite, bien caliente para que no revienten. Y para adentro. Sabéis que si las freímos en una sartén, normalmente hacen una especie como de línea de flotación por la mitad y es por donde se abren. Y poco más. Esto ha sido una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí seguiré yo empanando mis croquetas
Y os espero en una nueva edición mañana. No falléis. Sabéis que lo mejor que se puede hacer en este mundo es cocinar. Es el mejor negocio, guisar. Y no me voy a ir hasta sacar esta sartenada, fijaros. Croqueta impresionante. Y meter aquí la cámara porque esto es el espectáculo sin fin. Agur.